terminando, cerrando el tema del sexenio de Ernesto Zedillo, y por ahí quedaron pendientes unas participaciones. ¿Se acuerdan del orden? ¿Quiénes iban a participar? Ayúdenme, por favor, levantando su manita. De tanto de sector educativo como de sector salud. Sé que no de todas las escuelas ni todos los hospitales, pero sí como que dio a cada estado como poder, o no sé cómo decirlo, sobre algunas escuelas de decisión, de presupuesto, etcétera, sobre algunas escuelas y algunos hospitales. Más o menos. De hecho, esto no viene de Cedillo particularmente, y creo que por eso no lo aterrizamos nosotros en este periodo. Viene desde Miguel de la Madrid, cuando comenzó a descentralizarse la gestión pública. Entonces, por eso no lo metimos, digo, no lo dimos específicamente en ese periodo, porque fue una transición un poco transeccional, y tampoco se acota con Ernesto Zedillo, y razón por la que no está dentro del alcance de nuestros acontecimientos, ¿no? Sí, pero bueno, exactamente eso que dijo ahorita, la descentralización creo que me pareció bien. Pero bueno, gracias. Ok, va, sí. Nada más que como para acotar, por ejemplo, si yo en el examen les pregunto de los aciertos del gobierno de Cedillo, o que se dieron durante, más que del gobierno, que se dieron durante el sexenio de Ernesto Zedillo, ese no podría entrar en primera instancia, porque acuérdense que acotamos a lo que analizamos en clase o a lo que vemos en clase. Si nosotros buscamos por fuera acontecimientos, vamos a encontrar una infinidad, o sea, no nos puede dar toda una carrera para analizar específicamente un sexenio, ¿no? Pero nosotros lo vamos enfocando en función a cómo viene el temario, y que para este momento, que estamos, si no me equivoco, todavía en el tema 3.5, estábamos hablando del cambio de rumbo. Y precisamente en ese cambio de rumbo todavía no entraba la gestión interna y descentralización que ya venía dándose desde Miguel de la Madrid. ¿Por qué? Porque nuestro foco estaba más en cómo se estaban aplicando las estrategias de la corriente neoliberal, ¿vale? Pero gracias, Dani. Adelante, Dani Itzel, por favor. Sí, buenas noches, profesora. Mi participación va al complemento de la aportación que hizo una de las compañeras la clase anterior, que mencionaba que ella consideraba que el Fobaproa también era como un acierto de manera controvertida. Yo creía lo mismo, puesto que investigando un poco, creo que a veces se nos olvida que los bancos no solo se dedican a guardar el dinero, administrarlo, también son toda la red de transacciones. Entonces, en caso de que se hubieran declarado en quiebra, pues también esa red de pagos se hubiera caído junto con ellos. Entonces, eso inevitablemente hubiera provocado que la cadena de suministro se parara en seco. Y yo creo que hubiera causado una crisis financiera en el país mucho mayor de lo que fue gracias al Fobaproa. Lo que sí creo que es cuestionable es que no se hizo una auditoría de esos bancos antes de activar un sistema como este, puesto que, como se había platicado en clases, pues se metieron algunos créditos fraudulentos, que también nosotros estuvimos o estamos asumiendo el pago de los mismos, y eso creo que acrecentó tanto el descontento social como la deuda en sí. Entonces, yo también compartía ese punto con la compañera, que creía que el Fobaproa fue un acierto porque fue la forma más rápida de evitar y prolongar esa crisis, a contrario a como si no se hubiera implementado. Ok, perfecto, Dani, gracias. Sí, digo, hasta cierto punto
hay un soporte de argumentos. Y parte de abrir el micrófono a esta pregunta es precisamente entender un poco el análisis que ustedes hacen. Y bueno, antes de continuar, ¿alguien más que quiera comentar algo respecto a esos aciertos que identifican en el sexenio de Ernesto Zedillo? ¿No? Va, perfecto. Un favor, las dos Danis que participaron ahorita, Diego y no me acuerdo quiénes más participaron, creo que Karina, que participaron la clase pasada, ¿me pueden ayudar a escribir, déjame un mensajito aquí en el chat, nada más para no perderlo, porque ya ven que la clase pasada tenía algunos problemas técnicos, entonces nada más para no estar segura de que no perdí el registro de sus participaciones. Ya recordarán que el tema de las participaciones es fundamental en el sentido, más que como una asistencia, que en algunos casos sí se ha contado como doble, sí aporta, uno, a lo que estamos haciendo en clase, que es cumplir el objetivo del análisis, y dos, precisamente porque en días en los que yo les comentaba que no necesariamente iba a pasar lista o que iba a revisar quiénes se conectaron, mucho de esto tenía que ver con las participaciones, ¿no? Entonces, no quiero perder ahí el registro de quienes participaron en la clase pasada y a quienes mandé al día de hoy para poder cerrar. Y segunda, porque a lo largo del semestre, digo ya 14 semanas, esta 15, por completarla en las que hemos estado trabajando juntos, en las que si bien en un esquema virtual a veces hay mucha mayor flexibilidad porque ustedes pudieran estar haciendo otras cosas a la par de la clase, también hay un cierto grado de exigencia, ¿no? Y esa exigencia tiene que ver con una atención en el momento en el que está dando clase, con una participación y con poder tratar de asegurar que cumplimos el objetivo de la materia, ¿no? En una clase presencial es un esquema completamente diferente, pero se rige exactamente por las mismas condiciones. Si ustedes están, participan, tienen sus asistencias, tienen sus participaciones, tienen sus calificaciones, ¿no? Ese esquema creo que no cambia en ninguna de las dos modalidades y sé que es complicado en el esquema virtual a veces tener una disciplina de focalizar nuestra atención en lo que estamos. Me queda claro también que a veces pudiéramos haber tenido clases que se tornaran aburridas, tediosas. Es parte un poco de la dinámica, de la herramienta que utilizamos para hacer análisis, que es la historia, y que me queda muy claro que a muchos no les gusta la historia, ¿sale? Entonces, escuchar que nos platican la historia, pues no necesariamente es interesante cuando somos perfiles que no se van a dedicar a la parte social y mucho menos a la parte histórica, ¿no? Sin embargo, creo que se los comenté desde el inicio, es una materia que trae un enfoque más allá de la historia. Entonces, eso es algo que veo reflejado en las participaciones. Me hubiese gustado que de 50, 60 que normalmente están conectados, participaran, al menos a lo largo del semestre, esas 60 personas. Sin embargo, en mis registros tengo entre 6 y 10 personas que son las mismas que han participado a lo largo del semestre. Entonces, obviamente, eso tiene un mayor peso para esas personas, pero pues empieza a tener repercusiones en quienes no lo han hecho, ¿no? Cierro el comentario porque la siguiente semana les recordaba que terminamos el semestre, van a venir los periodos de exámenes finales, reposición y demás, y llegará el día en el que les tenga que dar su calificación. Y pues la calificación es netamente matemática, ¿no? O sea, que si es que me quedé en 7.49, no sube a 7.5 y sube a 8, no, ¿no? O sea, ustedes que son de las áreas físico-matemáticas, pues saben que los redondeos parten del 7.5. 7.49999 se queda en 7, ¿sale? No regalo calificaciones, todo está en función a lo que obtuvieron en sus exámenes, en sus tareas, en sus dinámicas. Entonces, está el registro. Para el tema de las reposiciones, teníamos ahí indicado que solo el examen presencial se podía reponer. Ya lo platicaremos en su momento, la dinámica para reponer ese examen y quienes lo quieran reponer, quienes no les haya ido bien y crean que pueden tener una mejor calificación.
sin tema, lo pueden presentar, ¿va? Entonces, estamos a casi nada de concluir y me gustaría que al menos en los días que faltan, si se da la oportunidad, porque ya serán unos temas un poquito más apretados y más rápidos, si se da la oportunidad de participar, los que no han participado, a los que no he escuchado y de los que ni siquiera conozco su nombre, por favor háganlo al menos para tener un registro de ustedes de actividad en todo el semestre, ¿no? A quienes han participado constantemente clase a clase o al menos una vez por semana, una vez por cada tema, les agradezco la atención, la participación y de verdad espero que el objetivo de la materia, si bien para mí en muchos aspectos se cumple, para ustedes también y les aporte algo, no solo en calificación o en un número en la calificación de su materia, sino para su vida personal y profesional. Y ya nada más cierro el tema con el tema de los aciertos en el sexenio varía en función a qué le damos prioridad. Bien lo comentaban Dani y no me acuerdo quién hizo la participación de lo del FOBAPROA y yo les hice un contraargumento. La intención no es que ustedes apoyen el punto de vista que yo les doy, porque hasta este momento en ninguno de los temas he planteado mi postura de cómo analizar o con qué estoy a favor o en contra de todas las estrategias implementadas a lo largo de los periodos de gobierno en nuestro país. Probablemente nunca les diga cuál es mi punto de vista, si es más conservador, derechista, izquierdista. Eso pudiera mermar el conocimiento de lo que ustedes hacen y siempre ha ido enfocado a hacerlos pensar para defender su punto de vista o para darles argumentos y cambien de punto de vista, que normalmente no es lo que me gusta hacer. Estuvimos analizando particularmente en estos últimos temas, desde los 80 para acá, temas muy puntuales, muy polémicos y que he pedido su punto de vista y en muchos de los casos les he refutado ese punto de vista. No es con la intención de decirles está mal, o sea, no, al final pedí un punto de vista y ustedes lo soportan y lo argumentan y eso es lo importante. No necesariamente tenemos que estar de acuerdo, ¿no? Y con el tema de los aciertos del sexenio, vistos desde cómo permitió el crecimiento uno, del país en los ámbitos político, económico, social y cultural hasta cierto punto, yo creo que sí podemos identificar varios puntos importantes. El primero de ellos es la oposición empezó a ocupar varias gubernaturas. Jalisco, Guanajuato, Nuevo León y Querétaro ya estaban en poder del PAN y el PRD comienza a tener participación a nivel gubernatura, gana Zacatecas. Entonces, desde aquí es un punto positivo y por eso les decía, no aciertos de Cedillo, sino del sexenio, cosas que sucedieron durante el sexenio y que fueron positivas, porque si bien hubo muchas cosas que desde una perspectiva se han visto negativas o que tuvieron repercusiones negativas, hay otras que sí valen la pena destacar porque en este momento del periodo de gobierno de Ernesto Zedillo sí se comienza a dar esa apertura democrática, porque ya los partidos de oposición comienzan a pintar en el mapa político. Y en el mapa político ya no solo en un congreso, sino también en la forma en la que se elige a los gobernantes de cada estado. El siguiente, que fue muy notorio y que ya lo veníamos platicando de tiempo atrás, que iba a suceder con Cedillo, era que otorgó la autonomía total al IFE en el momento en el que define que consejeros ciudadanos son los que van a gestionar y administrar este instituto, que va a ser la autoridad completa, la autoridad electoral. Este sí fue un paso importante. Ya habíamos platicado sobre todas aquellas reformas electorales que se dieron a lo largo de la vida de nuestro país y todas aquellas tuvieron su razón de ser y fueron sentando las bases de un sistema electoral, yo todavía lo pondría entre comillas democrático, pero que a partir del periodo de Ernesto Zedillo y con su reforma
permite que la autoridad electoral ya no sea manejada por el Estado. Y eso es apertura democrática, ¿sale? El siguiente, realizó la primera elección del jefe de gobierno del Distrito Federal. En la historia habíamos visto que el presidente era quien elegía al regente de la ciudad. Entonces, el permitir que ahora sea la población quien elija, porque al final sigue siendo una entidad federativa, le permite que puedan postular diferentes partidos y en este caso el PRD, ese partido de izquierda que nace a finales de los 80 y que empieza a tener un peso interesante en la ciudad, no en todo el país, en la ciudad y en Zacatecas, que fue de donde ganó la gubernatura. Entonces, esa apertura a decir, ya no va a ser el presidente quien va a elegir a su gobernante, sino ustedes, ciudadanía, tienen el derecho constitucional de elegir a su gobernante, pues habla de esa apertura que tenía a tratar de quitar ese estigma que se tenía del presidencialismo en el que el presidente era el que decidía todo y cómo se movía todo el país e incluso las localidades, ¿no? Para este momento, esa es una de las cosas que permitieron y dieron un gran paso en la Ciudad de México para hacer lo que hoy es para bien o para mal también, ¿no? Pérdida de la mayoría absoluta del PRI en el Congreso. Ernesto Zedillo les decía que en las elecciones intermedias perdió el Congreso, el PRI perdió el Congreso, no tenía mayoría absoluta. Por lo tanto, desde el 97, Ernesto Zedillo ya no pudo hacer reformas constitucionales. Para una reforma constitucional requería mayoría absoluta y como no la tenía y ya habían tenido un poco de pelea PRI y PAN, ya no podían aliarse tan fácilmente para poder aprobar alguna reforma constitucional. Y si a eso agregamos el factor quiebre con el salinismo, que era quien tenía el mayor contacto con el PAN, pues le pegaba muchísimo más, ¿no? Entonces, es también desde una perspectiva o análisis político, es un acierto, porque cuando la mayoría absoluta sigue recayendo en el mismo partido, no necesariamente podemos hablar de un Estado democrático, ¿sale? Entonces, estábamos en miras a ver un cambio en la constitución del Congreso de nuestro país. Si ustedes llevan esto un poco a la vida actual, al menos en el último periodo de gobierno, y les decía, la historia tiende a ser cíclica. Ya no es el PRI, es otro partido de izquierda que en su momento tuvo la mayoría absoluta para aprobar las reformas constitucionales que quería, pero eso no necesariamente es democracia, ¿no? Entonces, el que pierda esa mayoría absoluta, el que no exista el poder absoluto en un ente político, es uno de los aciertos que se plantean durante el periodo de Ernesto Zedillo. El siguiente, ya lo mencionaron varios de ustedes, la democratización del PRI. Finalmente, también creo que Dani lo mencionó. La democratización del PRI era una práctica que venía periodo tras periodo de gobierno. El presidente elegía por dedazo al que iba a ser su sucesor. Ya Carlos Madrazo traía esta iniciativa, no se pudo implementar, no era su momento de democratizar el partido o de hablar de democracia en México, ya lo platicamos en su momento, pero ya en los 90 ya empieza a sonar más el concepto de democracia. Después de las elecciones del 88 con Carlos Salinas, ya hay un ambiente un tanto más, ¿cómo decirlo?, abierto a escuchar sobre democracia. Por ello es que surge la izquierda en nuestro país. Y que lleva el propio nombre en la constitución del partido, ¿no? El Partido de la Revolución Democrática. Entonces, lo que en sus orígenes en la constitución o en la formación del Estado mexicano era lo revolucionario y en lo que se amparaban o se abanderaban los presidentes y las figuras políticas, a partir del finales de los 80, principios de los 90, comienza a ser más la democracia. La democracia y esa D la vamos a encontrar en todo, ¿no? Denme un segundito, por favor.
Perdón, entonces, esta parte de democracia la van a encontrar en todos lados. Y creo que se vino a fortalecer muchísimo en el cambio de gobierno, en la transición del 2000 y posteriormente 2012, 2006, perdón, un poco en la controversia electoral también, y no se diga 2018, ¿no? Entonces, en las últimas décadas, esa democratización o esa democracia pintó como en su momento lo hizo lo revolucionario. Eso permitió que la democratización del PRI eligiera a Francisco Labastida como candidato a la presidencia por el partido del PRI. El otro acierto fue la reestructuración de la Suprema Corte. Era una de las instituciones que no garantizaba una independencia del Estado. Entonces nadie la había volteado a ver porque al final es el sistema judicial en nuestro país, ¿no? Pero Ernesto Zedillo, si bien más adelante platicaremos sobre esos beneficios y entre comillas que pudo haber traído esa reestructuración de la Suprema y que en su momento hace una o dos clases lo platicábamos, estuvo mucho más enfocado al tema de poder ayudar a que se implementaran las reformas neoliberales y particularmente todo lo que tenía que ver con controversias constitucionales para la entrada de capital extranjero. Entonces, esta reestructuración, si bien estuvo focalizada en algo, en términos generales en cuanto a su constitución y su independencia, es un acierto. Que se utilizara de otra manera, bueno, ya es otro asunto, ¿no? Y finalmente logró entregar una gestión de su gobierno con estabilidad macroeconómica. Ya habíamos platicado que casi cada final de sexenio, una crisis, el siguiente presidente tenía que ver cómo resolvía, y si no era una crisis completamente en su apogeo, eran todos aquellos elementos que hacían que en los primeros meses del siguiente gobierno se generara una crisis o hubiera una devaluación o algo similar, ¿no? La diferencia con todos los demás gobiernos priistas es que él entrega una estabilidad, un país con una estabilidad macroeconómica, y eso hace que se rompa ese ciclo histórico de crisis recurrentes en cada término de gobierno, ¿vale? Y deja una huella al ser el último presidente priista, al menos es el último en la lista, pero con una palomita de que entregó una administración estable. Pasó a la historia. Cuando alguien pregunta sobre Ernesto Zedillo, muchos no lo ubican. Si ustedes recuerdan un poco su imagen o si han visto noticias donde aparece, físicamente no era una persona que irradiara poder o autoridad, como lo hacía, por ejemplo, Carlos Salinas o como lo hacía Gustavo Díaz Ordaz, pero la gente cree que fue un gobierno gris, o sea, que no sucedió nada importante, porque además lo único que sucedió fue negativo. Y creo que si ya analizamos a fondo todo lo que hemos visto a lo largo de este periodo de gobierno, pues sí podemos encontrar al menos estos aciertos, y desde la perspectiva que cada uno analice, pues puede encontrar todavía más aciertos en este sexenio, ¿no? Entonces pasa a la historia como ese último presidente priista, como el primer presidente en gobernar con un Congreso de oposición, algo que nunca había sucedido en nuestro país. Y a la par con un regente del Distrito Federal elegido democráticamente, y no solo eso, sino que era de un partido de izquierda, que había nacido por esa ala izquierdista priista que no se dejó convencer en los finales de los 80, ¿no? Entonces, tiene muchas cosas interesantes este sexenio de gobierno, y particularmente lo que hizo y la forma en la que aportó a que se sucedieran estos acontecimientos a lo largo del periodo, ¿va? Hasta aquí, ¿vamos bien? ¿Dudas? ¿Comentarios? No, ninguna. Vamos bien. Va, perfecto. Entonces, ya para cerrar este tema, ¿ustedes recuerdan que nuestro tema se llamaba, déjenme ver porque
El cambio de rumbo, la era de los ajustes, 1988, 1994, no, 2000. Este periodo de 12 años sí marca un hito importante en nuestro sistema político y económico que veníamos construyendo desde el nacionalismo revolucionario. Todo eso que se construyó políticamente hablando y económicamente hablando, para estos 12 años, Carlos Salinas y Ernesto Zedillo, se desmanteló completamente ese viejo sistema y se instaura un nuevo modelo, a diferencia del desarrollo estabilizador, del desarrollo compartido, que fueron modelos económicos. Acá no, acá fue un modelo de gobierno basado en una corriente ideológica que es el neoliberalismo, ¿sale? Entonces, hay un cambio de rumbo desde el aspecto económico, político y social, y que obviamente impacta también en lo cultural. En el ámbito económico, se consolidó el libre mercado mediante la empresa de paraestatales que ya platicamos a lo largo de estos 2 sexenios y se concreta y se consolida de manera fehaciente con la firma del Tratado de Libre Comercio con América del Norte. La modernización, de la cual habló tanto Carlos Salinas hacia donde quería llevar a nuestro país, trajo una inestabilidad financiera, trajo crisis, trajo dependencia casi total de la economía global. Ahí hablábamos ya sobre globalización, libre mercado, apertura democrática, apertura económica, etcétera. Entonces, esto trajo consigo consecuencias que detonaron, al menos en el sexenio de Carlos Salinas, que detonaron que en la llegada de Ernesto Zedillo, pues tuviéramos una crisis de las más fuertes que ha tenido nuestro país y que con ello apareciera el llamado FOBAPROA, que tiene sus aristas positivas y sus aristas negativas, por supuesto, ¿va? En el rumbo político inició este periodo de cambio de rumbo con una crisis de legitimidad en el 98. La manera en la que llega Carlos Salinas a la presidencia, pues definitivamente no era lo que se esperaba, ¿no? No era lo que la gente había imaginado y eso empieza a detonar un cambio de rumbo en cuanto a ideologías políticas. Ya el priismo comienza a debilitarse y las corrientes izquierdistas comienzan a tener un poco más de participación. Pero también hablamos de las concertaciones, esas negociaciones a las que llegaban con gobernadores o con congresistas a través del presidente. ¿Vale? Entonces, todo eso sigue siendo parte del ámbito político que regía nuestro sistema de gobierno. La autonomía del IFE era otra de las autoridades electorales que, si bien directamente no controlaba el Estado a esta autoridad electoral, sí tenía, digamos, su forma de trabajarla o su forma de administrarla, auditarla y operarla. Y eso no hablaba de un rumbo político democrático. Entonces, en estos 12 años se empieza a desmantelar este rumbo político y si a eso agregamos la reforma judicial, nos da como resultado precisamente la alternancia del año 2000, las elecciones del 2000 que permiten que llegue un partido opuesto al PRI. Ya si hablamos de ideologías, bueno, entraremos en su detalle cuando analicemos el periodo de gobierno de Vicente Fox, pero sí permite esa alternancia en el poder. Y es lo que pone fin a los 70 años de gobierno y de dominio del PRI, a esas décadas que le costó al PRI construir un Estado mexicano, consolidarlo y finalmente llevarlo a una crisis para que llegara otro partido y comenzara ya no de cero. O sea, eso sí hay que hacer una diferencia de las grandes ventajas o de las grandes aportaciones que hizo el PRI al sistema político mexicano, es que al menos dejó estructurado un sistema político y un sistema de Estado con deficiencias, por supuesto, pero ya con algo, ya con estructura, a diferencia de lo que
el PRI se encontró en sus primeros años, ¿no? En el tema social, mantenemos una deuda social. Este cambio de rumbo dejó muchos temas pendientes. La pobreza aumentó, resultado de la crisis del 95. La violencia se hizo estructural, tanto en el gobierno de Ernesto Zedillo y también con Carlos Salinas, ya habíamos platicado, narcotráfico, Acteal, Aguas Blancas, EZLN, y el EZLN fue particularmente ese movimiento que evidenció que había un México olvidado en nuestro país, que las zonas rurales no habían sido atendidas a lo largo de estos 70 años del PRI en el gobierno y que con el nuevo sistema político pues tampoco estaba dando resultados. Entonces, al llegar a esta alternancia en el 2000, pues podría pintar a que tal vez este México olvidado pudiera tener un poco de atención y se le subsanaran todas esas deudas que se tenían con estos grupos sociales, ¿no? Entonces, ya como conclusión de todo este periodo, este cambio de rumbo, implementación del programa neoliberal y la globalización, todo este programa de ajustes y reformas financieras, fiscales, constitucionales, ayudaron a que el Estado redimensionara lo que tenía que hacer y cómo tenía que implementar este programa neoliberal, cómo llevarnos a la apertura comercial, la privatización, las reformas, el intervencionismo estatal que se tenía, la forma en la que se negoció ese tratado de libre comercio, pero todo ello que pintaba para modernizar a México, para llevarlo a ser un país de primer nivel, dejó muchas deudas económicas, muchas deudas sociales, y también empieza a sentar las bases de un cambio en nuestro sistema político y electoral, que empezaremos a ver. Ya ayer comenzaron a platicar sobre esa transición, sobre esa alternancia en el poder, y que nos permite poder tener un poco de visibilidad para ustedes más reciente, porque ya son, si bien algunos de los personajes que hemos mencionado ya no son tan recientes en la vida política, algunos ya están como asesores de los vigentes, pero sí todavía los encuentran en el mundo y en la vida política de nuestro país, ¿no? Y es un poquito más del acercamiento de lo que ustedes van a vivir en su día a día. Si bien les comentaba hace un rato, ustedes no se van a desempeñar en el ámbito social y mucho menos en el ámbito político. Bueno, depende, a lo mejor algo les gusta y deciden redireccionar el camino, está perfecto, pero si no, también está perfecto. Pero sí tenemos que ver que todas estas decisiones que se toman a nivel Estado tienen repercusiones políticas, económicas, sociales y culturales, y que si las vamos bajando de nivel, como se va permeando hacia todos los niveles que conforman estas estructuras, vamos a ver que sí nos pegan, directa o indirectamente. Nos pegan como sociedad de a pie, en tu día a día, en tu economía, en tu sueldo, en tus prestaciones, etcétera. O te pegan en el ámbito privado porque perteneces a una de las empresas a las que privatizan, a una de las empresas a las que ahora van a tener una gestión completamente distinta, ya no vas a formar parte de la administración pública, sino ahora del sector privado, y es un cambio radical. Entonces, es como para que vayan teniendo un poquito de panorama más allá de los números, más allá de la lógica matemática, que hay muchos factores que no se pueden controlar, pero que sí podemos visualizar y que podemos anticipar incluso a veces los impactos, ¿no? Y creo que estudiar o utilizar la historia como herramienta para poder analizar esto, pues permite que ustedes puedan tener un panorama mucho más amplio del que pudiera tener cualquier persona del perfil físico-matemático, ¿no? Entonces, este periodo es bastante interesante
Y digo, todos lo fueron en su momento, desde que construimos al Estado mexicano, cuando lo consolidamos, cuando vinieron las primeras crisis del sistema político ahí a finales del desarrollo estabilizador, las crisis del desarrollo compartido, la de la petrolización de la economía, cuando empieza el cambio de rumbo. Entonces, tenemos hitos importantes a lo largo de toda nuestra historia en el siglo pasado, de 1920, hasta el fin de Ernesto Zedillo y del PRI dentro de la forma de gobierno de nuestro país. Entonces, hay un antes y un después. En ese después, que ya comenzaron a platicar el día de ayer, es importante que también ustedes vayan enmarcando que esa alternancia del 2000 tampoco duró tanto. Fueron 2 periodos de gobierno y luego hay un regreso del PRI. Entonces, ¿qué sucedió a lo largo de esos 12 años? Para que otra vez la gente votara por el PRI. Si ya lo habíamos quitado del gobierno después de 70 años y costó 70 años, ¿por qué después de 12 años vuelve a regresar? Y son cosas como de las que es importante analizar porque hoy estamos a 2025, no tiene mucho que entró el nuevo gobierno, que es el segundo sexenio morenista, y no sabemos qué pudiera suceder en las próximas elecciones presidenciales. Si se mantenga esa ideología izquierdista y por ende las votaciones vuelvan a darle el triunfo a la izquierda, o haya un regreso del PRI o haya un regreso del PAN. Todo depende de las condiciones y de las políticas y estrategias que se implementen en el gobierno, ¿no? Entonces, esto es lo que nos permitió estudiar estos 12 años de transición y de implementación del neoliberalismo. Sus ventajas, sus desventajas. Yo creo que desde mi perspectiva les doy todo lo político, económico, social, cultural, pero ya dejo que cada uno de ustedes tenga su propio criterio para determinar qué cosas sí fueron buenas, qué cosas fueron malas y qué cosas han tenido áreas de oportunidad y que probablemente se van a ir subsanando con el paso del tiempo, ¿no? No sé si hasta aquí hay alguna duda, comentario, algo. Adelante, Dani. Profesora, nada más me queda la duda. ¿A nivel internacional estábamos bien vistos? ¿Cómo nos deja el PRI? Sí, todavía. Parte de los beneficios que tuvo el neoliberalismo fue que los ojos del mundo se voltearon hacia México y México estaba creciendo y México estaba aportando, México estaba creando lazos con otros países en apertura económica. Entonces, sí tuvo sus beneficios y creo que se han arrastrado a la fecha todavía. Gracias. De nada. Adelante, Diego. Sí, hola, hola. La verdad creo que es muy interesante el haber analizado como estos 70 años, porque justamente eso que dice sobre la consolidación del Estado-Nación, y a qué me refiero con la creación de las instituciones como de suma importancia, como el IMSS, el ISSSTE, el Infonavit, este, el Banco de México, pues que ya forman como en nuestro día parte importante y esencial del país, ¿no? Y de cualquier país, ¿no? Entonces creo que sí es como muy digno de reconocer que la estructura que ya dejaron, ¿no? O sea, que no entró el PAN y tuvo que empezar desde cero, ¿no? Y ni siquiera hasta este sexenio todavía, pues la misma estructura de las instituciones pues sigue vigente, ¿no? A lo mejor sí con sus cambios y adaptaciones, pero pues sí es muy interesante el reconocer que pues estos 70 años influyeron o son de los más importantes para la sociedad actual en la que vivimos. Sí, correcto, tienes toda la razón, Diego, y es importante recalcarlo porque a veces creemos que solo por ideología que el PRI vino a dañar el país. O sea, sí y no. Sí, depende qué analizamos o qué acontecimientos en específico analizamos. Y no porque sentó las bases de un sistema político mexicano. ¿Que fueron las mejores? Probablemente no,
pero al menos sentó las bases. Veníamos de un México post-revolucionario, entonces si no era el PRI, iba a ser cualquier otro, o sea, el nombre era lo de menos. Y yo creo que tener estructura es lo que ha permitido que hoy tengamos lo que tenemos, porque sin esas estructuras probablemente hoy seguiríamos luchando por el poder a levantamientos armados, ¿no? Entonces, creo que sí hay unas ventajas. Seguramente, si ponemos en la balanza pros y contras, dependiendo la perspectiva política, económica, social, cultural, pues encontraremos que a veces se inclina hacia un lado y en otras ocasiones pues se inclina hacia el otro, ¿no? Pero sí, muchas gracias, Diego. Yo creo que lo dejamos hasta aquí. Ya comenzaron ayer a hablar sobre la transición y algunos temas ya del sexenio de Ernesto Zedillo. No vamos a entrar, perdón, de Vicente Fox, a tanto detalle, porque como les digo, ya nos quedan pocos temas de clase. Nuestro temario de manera oficial llega solo hasta 2010, si no me equivoco, en tema de desglose, digamos, de temario, ¿no? 1910, 2010, o sea, 100 años de estudio, y 2010 es todavía en el periodo de Calderón, ni siquiera concluirlo. Sin embargo, parte de lo que yo les había comentado desde el inicio de la clase era que íbamos a tratar de llegar a temas actuales. Probablemente los veamos un poco rápido, pero sí quisiera como tocarlos para que se lleven puntos relevantes de los periodos actuales. En temas de temario y para cuestión de nuestro examen, pues ya les diré hasta dónde abarcamos, ¿no? Pero me quedo con la siguiente clase. Hablamos sobre los siguientes temas o implementaciones que hizo Vicente Fox. También es un cambio, es una alternancia política. Entonces, no traían la experiencia de gobernar un país. Entonces, también no esperemos que el país hubiera o las estrategias hubieran sido todas positivas, ¿no? También tienen sus pros y sus contras y ya las iremos analizando. Y si no hay dudas, hoy sí los dejo salir temprano. Adelante, Karina, termino contigo. Buenas noches. Es una duda. Más o menos, ¿cuándo sería nuestro último examen? Probablemente el último día de clases, o sea, el 5 de diciembre. Ah, ok. Muchas gracias. Sí, de nada. El examen va a ser virtual, como ya lo habíamos platicado. Solo teníamos un presencial, entonces en tema virtual, pues se los habilito entre las 9 y 10 de la mañana y tienen hasta la noche para concluirlo. Y trataré de dejarlo, sí, el último día, para que nos dé todavía al menos hasta el jueves para cerrar temas, ya que si veo que está un poco apretado el asunto, pues a lo mejor recorto temas y lo dejamos para un día antes, pero lo más seguro es que sea el 5, ¿va? Gracias. Mira, ok, si no hay otra duda, chicos, muchísimas gracias, pasen bonita noche y nos escuchamos mañana.